Habrá sido. Bueno, vamos a continuar con el tema de manejo de la pareja infértil. Ustedes han visto todos los factores etiológicos, tanto desde el punto de vista general, como también hemos visto los puntos ya factores etiológicos más directos desde el punto de vista masculino, ¿no? A ver, busquemos dónde estamos. Y hemos visto que la parte que nos corresponde hoy es los factores causales de infertilidad. Y dentro de estos factores de infertilidad femeninos, hemos visto que el tubárico juega un papel muy importante con el 35%, el ovárico con 30%, uterino 8%, cervical 5%, vaginal 4%, psicológico 2%, extragenital 2%, y muchas veces podemos estar frente a una etiología sin hallazgos, como es el 14%, como ven, después de haber hecho todos los estudios, ¿no? De estudios complementarios y sobre todo algunos estudios que son la base para ver el diagnóstico de infertilidad como la paroscopia. Entonces, ahora vamos a analizar todos estos puntos y estos porcentajes, cada uno en relación a cuál es la causa etiológica. ¿Dónde estamos? Ahora sí. Como ven en el slide, tenemos que analizar como factores etiológicos femeninos, ¿no? El factor vaginal. Sería responsable el factor vaginal de más o menos el 4% de los casos de infertilidad. ¿Y cuál es ese factor? El factor en el cual juega un papel importante es la destrucción de los espermatozoides en la vagina antes que logren penetrar en el cuello uterino. ¿Y por qué está dado esta destrucción de los espermatozoides en la vagina? Porque existen cambios en el medio vaginal adverso a los espermatozoides, dado por procesos infecciosos, lo que determina un pH alcalino de 8.5 o una acidez menor de 4.5. Como ven, el pH de la vagina debe estar entre 4.5 y 8.5. Valores mayores significa que va a afectar, ¿no? Y va a ser un factor femenino vaginal en relación a que son casos de infertilidad. Otro factor es el factor cervical muy importante, ¿no? Que vemos que en algunas condiciones patológicas a nivel del cuello se produce alteraciones del transporte espermático por alteraciones del moco cervical, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hemos llevado la parte general hemos visto que la alteración del moco cervical es muy importante conocer y es el factor muchas veces cuando cambia, ¿no? Factor de la infertilidad. Debemos ver la viscosidad del moco cervical, que es la principal barrera de penetración espermática. ¿Qué significa? Que la viscosidad juega un papel como un tapón, diríamos, ¿no? Que se presenta esta característica del moco de viscoso postmenstrual hasta aproximadamente el 10.º día del ciclo menstrual. Posteriormente tenemos ya la fase, ¿no? En la cual el moco cervical cambia su viscosidad por un moco filante, ¿no? El moco filante que tiene la característica de ayudar a la penetración espermática.
Entonces, esta alteración del moco cervical nos puede llevar a un cuadro de infertilidad, como podríamos estar frente al aumento de la viscosidad, como también a un aumento del contenido celular. ¿Qué significa? Ante un proceso infeccioso, este moco muchas veces tiene un contenido celular de leucocitos sobre todo, ¿no? Y que se observa en infecciones cervicales. Un ejemplo, infecciones cervicales, aquí estamos. Infecciones cervicales como el micoplasma. Se sabe que el pH alcalino del moco cervical facilita la penetración. Entonces, vemos que cuando hay un exceso de alcalinidad, ¿qué significa? Mayor a 8.5, está alterado el moco cervical y es negativo para el paso de los espermatozoides, ¿no?, a la parte endocervical y como consecuencia seguir el paso hacia la cavidad uterina. También tenemos dentro del moco cervical anticuerpos antiespermáticos, ¿no? Entonces, los anticuerpos, ustedes saben que es la medicina molecular que actualmente está en boga porque da mucha explicación de los cambios fisiopatológicos de muchas enfermedades, ¿no? Y ustedes como futuros médicos jóvenes tienen que conocer la medicina molecular en su profundidad para que puedan tener el conocimiento y la lógica de la medicina en relación a muchas patologías. Entonces aquí también tenemos como factor cervical el anticuerpo antiespermático. ¿Qué significa? ¿No? Que está en contra de los espermatozoides, ¿no? Lo cual evita también que estos espermatozoides puedan pasar a la cavidad uterina. ¿Y cómo se puede investigar esta alteración de anticuerpos antiespermáticos? El moco cervical contiene inmunoglobulinas IgA y IgM. Entonces, ante la presencia de estas inmunoglobulinas estamos frente a anticuerpos antiespermatozoides. Tenemos también ¿qué pasó? El factor, bueno, fallas, no sé qué pasó con un slide. Tenemos factor tubárico, como hemos dicho, el factor tubárico que es el más importante, ¿no? Por cuanto la causa de la infertilidad, tenemos que el 35%, la causa etiológica está en las trompas, que puede estar dado por ciertos factores que alteran la funcionalidad y la fisiología de las trompas, como aquellos procesos inflamatorios, ya sean crónicos, ¿no?, sobre todo crónicos del tipo específico. ¿Qué significa específico? Que está dado por la tuberculosis a nivel de las trompas, por el bacilo de Koch. Y hemos visto que, ¿se acuerdan en el tema de tuberculosis? Que el bacilo de Koch tiene preferencia por órganos que son de dos. En este caso, la trompa, que es un órgano que tiene dos, es el afectado por la tuberculosis, sobre todo de preferencia de la muscular mucosa E, y este proceso inflamatorio crónico hace que se altere el lumen de las trompas por el proceso inflamatorio y la obstruya, ya sea en los diferentes segmentos de la trompa. Entonces, una alteración que se pueda ver del lumen de las trompas a nivel proximal ocasiona muchas veces que el huevo que se ovula se fertiliza, pero no migra hacia su nidación en el
en la cavidad uterina, ¿no? Y nos puede llevar a una patología que tiene diferentes grados de severidad, como es el embarazo ectópico. Entonces, el embarazo ectópico, como hemos visto en los otros temas, tuberculosis, paciente que tiene su primer embarazo, muchas veces un embarazo ectópico, pues hay que pensar en la posibilidad de que la causa etiológica es una tuberculosis de las trompas, ¿no? O la presencia de focos endometriósicos en la cavidad pélvica, lo que hace de que se presenten múltiples adherencias que pueden afectar la anatomía, ¿no? Y sobre todo la permeabilidad del lumen de las trompas, ¿no? Ocasionando que algunas trompas se acoden, lo cual hay un acodamiento de las trompas y evitan también como la obstrucción del paso tanto del espermatozoide como del óvulo. Entonces, como ven, los factores tubáricos tienen más frecuencia de ser los factores en la infertilidad. También tenemos los procesos inflamatorios pélvicos que están dados por una infección bacteriana. Entonces, aquellos pacientes que tienen muchos procesos inflamatorios pélvicos, que a veces la causa etiológica es una migración ascendente de una infección a nivel de la vagina, o muchas veces puede ir la infección del proceso inflamatorio pélvico por vía hemática, ¿no? De algún otro foco que pueda haber a nivel del organismo de la mujer, ¿no? Incluso un foco de la boca por vía hematológica puede llevar una infección a las trompas, una picadura muy importante con bacterias puede llevar. Entonces, como ven, los factores etiológicos de la trompa son más frecuentes porque son más lábiles, ¿no? Y hay factores que hacen de que sea más frecuente este tipo de factor tubar. El otro es el factor, dentro del factor, antes que pasemos al factor ovárico, dentro del factor tubárico también debemos tomar en cuenta las malformaciones congénitas, ¿no? Como son trompas muy cortas. ¿Ustedes saben cuánto mide una trompa? A ver, ¿quién quiere responder a esta pregunta para hacer un diálogo docente estudiantil? ¿Alguien quiere responder? Vamos, muchachos. Su nombre y la respuesta. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién ha prendido su micrófono? Vamos, ¿qué pasa? Es anatomía, ya debían saber, ¿ah? No hay nadie. A ver, pasar a anatomía, muchachos. Entonces, sabemos que la trompa tiene 12 centímetros normalmente. Entonces, los cambios congénitos muchas veces hacen de que las trompas pueden ser más cortas, que pueden ser de 6 centímetros. Entonces, ahí tenemos ya una alteración congénita y puede ser un factor etiológico en relación a la causa de infertilidad. Bueno, continuamos con el factor ovárico, que es otro factor con un 30% en relación, ¿no? A causa de la infertilidad. Este factor está dado mayormente por la presencia de anovulación, ¿no? Y esta anovulación puede causar amenorrea u oligomenorrea. Ustedes ya tienen que haber tenido el conocimiento de que tanto les he reiterado del ciclo menstrual. ¿Por qué se produce anovulación? ¿Y qué causa la anovulación? ¿No? Estamos viendo que causa amenorrea, oligomenorrea, y cuál es la explicación fisiopatológica. Sabemos que la secreción de
de las hormonas esteroidales, sobre todo la más activa y la principal, el estradiol, está dado por la formación del folículo. Y la formación del folículo se inicia a partir del folículo primordial, ustedes saben. Folículo primordial, primario, secundario, terciario, ¿no? Y la formación del folículo hace de que a nivel de la teca interna y de la granulosa se forman estas hormonas esteroidales, las cuales estimulan la capa funcional del endometrio. Entonces, si hay anovulación, no hay formación de folículo, como consecuencia no hay formación de hormonas esteroidales, sobre todo el estradiol, y no hay estímulo de la capa funcional del endometrio, y como consecuencia tenemos amenorrea o oligomenorrea. Otro factor ovárico, deficiencia de la maduración endometrial en relación a la explicación que hemos dado. Entonces, si no hay la formación de hormonas, hay una deficiencia en el grosor del endometrio. Como consecuencia, si el endometrio está delgado, nos puede llevar a una oligomenorrea. Y si hay fertilización del huevo, digamos, pero no ha habido un buen estímulo endometrial, ¿no? Que no hay una buena decidua, que se llama cuando se embaraza el endometrio, llega el huevo fertilizado a implantarse y por una deficiencia endometrial se aborta. Entonces ahí tenemos también una causa de infertilidad. Por último, tenemos el factor etiológico ovárico, que es la insuficiencia del cuerpo lúteo. Ustedes saben que después de la ovulación, ¿no?, se forma el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo tiene la característica de secretar una hormona que es la progesterona. Entonces, cuando hay una insuficiencia del cuerpo lúteo y la paciente tiene un producto fertilizado, el cual migra hasta la cavidad uterina, pero por factores hormonales, en este caso, que son los que mantienen hasta las 10 semanas su capacidad de nidación a nivel del endometrio, es cabalmente la progesterona que es secretada por el cuerpo lúteo. Entonces, una alteración en su producción nos puede llevar a una amenaza de aborto, que se da clínicamente por dolor pélvico bajo o, sobre todo, el sangrado, que se puede presentar en el primer trimestre, sobre todo temprano, 6, 7 semanas, y mucho de la lógica médica, ¿no? Entonces debemos ver cuáles son las causas de un aborto, y podemos pensar que puede ser la insuficiencia del cuerpo lúteo, descartando los otros factores, ¿no? Y en esos casos, ¿qué es lo que hacemos cuando hay una insuficiencia del cuerpo lúteo? Es dar progesterona por vía oral, ¿no? Se le da a la paciente, como son los progestágenos naturales, como tenemos el Progendo, que viene en dosis de 200, 400, entonces se le puede dar 200 cada 12 horas. En casos más graves de insuficiencia se puede aumentar se puede aumentar la dosis duplicándola. Entonces, como ven, los factores ováricos que tienen una incidencia de 30% como causa de infertilidad, está dado por todos estos factores que ya hemos explicado. Otro factor es el factor peritoneal, ¿eh? Dentro de los factores peritoneales, ya hemos adelantado en relación a la explicación
del factor tubárico. Tenemos la presencia de adherencias peritubáricas o periováricas, ¿no? Ahí está, ¿no? Dentro de la etiología del factor tubárico, aquí está enfocando también el factor peritoneal. Es importante conocer como antecedente que la paciente haya tenido cirugías pelvianas previas, ¿no? Ahí está la anamnesis importante, la historia clínica. Sobre todo cirugías previas pélvicas como son las apendicitis, ¿no? Que tienen diferente grado. Las más complicadas, que son las que producen peritonitis, ¿no? Estas son complicaciones en las cuales hay mayor cantidad de adherencias peritubáricas y periováricas, lo cual lleva a un cuadro de infertilidad. O algunas cirugías también ginecológicas que ya hemos mencionado en el factor tubárico, que es el embarazo ectópico, sobre todo aquel embarazo ectópico complicado, quiere decir que ha habido una ruptura de la trompa, ¿no? Y como consecuencia un sangrado importante que nos ha llevado a un hemoperitoneo. Y el hemoperitoneo, sobre todo la sangre en la cavidad pélvica, es un factor de inflamación y producción de adherencias peritubáricas. Entonces, ese antecedente de embarazo ectópico complicado nos puede dar la explicación de la formación de varias adherencias peritubáricas y periováricas. Otra cirugía ginecológica también a veces que puede llevar a la formación de adherencias es la miomectomía, ¿no? La miomectomía es que, ¿qué significa? Sacar los miomas. Por eso muchas pacientes, cuando vienen a la consulta y tienen sus miomas, pero son miomas, lo que llamamos miomatosis a pequeños elementos, porque son pequeños miomas. No es aconsejable decirles la voy a operar para sacar sus miomas, ¿no? Sabemos que es un factor relativo la presencia de miomas de la infertilidad, dependiendo del tamaño y la localización, ¿no? Como puede haber un mioma a nivel de la desembocadura, ¿no? De las trompas, sobre todo en los cuernos, bueno, es un factor, amerita operar. Pero si estos miomas con pequeños elementos no están causando ninguna alteración, entonces no es recomendable plantearles miomectomía, porque una cirugía por miomectomía, dependiendo lógicamente de la paciente, hay algunas que hacen múltiples adherencias, algunas que se les opera y no tienen ni una adherencia. Depende de cada paciente, de su idiosincrasia de cada paciente. La resección en cuña de ovario, que también era otra cirugía, y hace unos 50 años atrás era como el apéndice de los cirujanos, los ovarios poliquísticos en las mujeres, ¿no? Pero posteriormente se ha visto de que la resección cuña de ovario no es la solución para los ovarios poliquísticos, ya no se opera, porque se ha visto que la causa de los ovarios poliquísticos es una alteración hormonal. Este es un tema muy bonito de ovarios poliquísticos que vamos a llevar cuando hagamos la práctica, bien profundamente, bien relacionado con la práctica y la teoría, ¿no? Que es muy importante que conozcan porque es una patología muy frecuente en las jóvenes, en las mujeres jóvenes que tienen ovarios poliquísticos. Vamos a ver cuál es el concepto del ovario poliquístico, porque hay muchos que no saben en realidad el contenido del concepto de ovario poliquístico, sobre todo los que algunos hacen ecografía, ¿no? Más los radiólogos que no conocen muy bien este tema, ven 4 o 5 pequeños quistecitos en los ovarios y ya le están dando el diagnóstico de ovarios poliquísticos. No, vamos a ver bien que ha habido un consenso en el cual han establecido normas de tipos ecográficas para decir este es ovario poliquístico. Y eso lo vamos a ver en la práctica. Ya estoy dando un adelanto para que
sería bueno que revisen cuando hagamos la práctica. O la presencia de quistes, ¿no? En los anexos, la quistectomía, también que nos puede llevar a la formación de adherencias, ¿no? Por la misma cirugía. Y puede haber otro tipo de cirugías, etcétera, etcétera. Dentro de los factores peritoneales también es importante mencionar secuelas del proceso inflamatorio agudo, ¿no? Entonces, aquellas mujeres que tienen procesos inflamatorios pélvicos a repetición, sobre todo de tipo agudo bacteriano, pueden llevar también a la formación de múltiples adherencias peritubáricas y periováricas. Seguimos. Bueno, después de haber visto los factores, muy importante, los factores tanto masculino como femenino, es importante hacer el diagnóstico de la infertilidad. Y dentro del diagnóstico de la infertilidad, cabalmente está la anamnesis, la historia clínica, ¿no? Que ustedes tienen que saber muy bien hacer una historia clínica y como siempre les he reiterado, el hacer historia clínica es un arte de la medicina. Entonces ustedes tienen que hacer ese arte de la medicina, tienen que ser los artistas, ¿no? Para hacer una historia clínica. Porque una historia clínica detallada, minuciosa, bien hecha, nos puede dar un 50% ya de diagnóstico. Imagínense. Entonces ahí está la importancia de hacer una historia clínica. Por eso cuando yo les daba ginecología uno, yo daba este tema, daba como ahora mismo, como ahora a ustedes les estoy dando, daba los primeros 7, 8 temas en ginecología uno y dentro de ese tema estaba la semiología y el hacer una historia clínica. Bueno, traten de repasar cómo se debe hacer una buena historia clínica y les va a beneficiar en su carrera médica, porque, como les digo, una buena anamnesis, una buena historia clínica nos da un 50% ya de diagnóstico. Entonces, dentro del diagnóstico de la infertilidad, en la anamnesis en la mujer, es importante preguntar el tiempo de infertilidad. Y ahí se acuerdan que hemos dado conceptos, ¿no? ¿Qué es una infertilidad primaria y qué es una infertilidad secundaria, ¿no? En relación al tiempo. Entonces, vamos a repasar. Hemos dicho de que una mujer que sin que medie ningún método anticonceptivo durante un año tenga relaciones y no se puede embarazar, estamos frente a una infertilidad primaria. O aquella mujer que ha tenido un niño y después, posteriormente, no puede tener también durante un año, ¿no? Sin que medie ningún método anticonceptivo, entonces ahí se le considera secundaria. Es importante también preguntar en la anamnesis el tipo y la duración de los anticonceptivos, ¿no? Preguntar a la paciente, ¿qué tipo de planificación familiar hacía usted con los métodos anticonceptivos, ¿no? Les puede decir, yo utilizaba la T de cobre, pero no he tolerado, he usado durante 4 años o 2 años, pero no he tolerado porque tenía constantes procesos inflamatorios pélvicos. Imagínense esa pregunta, ya nos está enfocando, si tenemos la lógica, a los factores etiológicos, ¿no? De la infertilidad. Entonces es importante ustedes que lo enfoquen, este diagnóstico de infertilidad de esa forma. Se debe hacer unas preguntas muy íntimas en la mujer. Por eso el consultorio de infertilidad normalmente está la paciente y el médico, ¿no? Porque si está a tu lado la enfermera o más allá la enfermera,
la paciente se cohíbe de ser más sincera, de exponer abiertamente sus problemas. Ay, perdón. Entonces, eh, perdón. Ya, continuamos. Entonces, vemos que el consultorio de infertilidad debe tener esas características de mucha privacidad, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tratar de cumplir, ¿no? Dentro del consultorio, sobre todo infertilidad, que no haya enfermera y eso es muy difícil hacer en un hospital, como Nuestra Señora de la Paz, donde tenemos los internos, bueno, lógicamente no hay residentes, pero cuando hacíamos en el Juan 23 las prácticas, teníamos el residente, los alumnos. ¿Qué mujer va a tener esa capacidad de poder dar, ¿no? Ante las preguntas, cosas muy íntimas? Entonces, por eso aquí en la anamnesis preguntamos con referencia a las prácticas sexuales, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas sexuales tiene? ¿No? Importante que ella te responda. ¿Cómo es su actividad sexual? Es una pregunta íntima. O también preguntar qué antecedentes en sus matrimonios previos ha tenido, porque hay muchas mujeres que se casan dos, tres veces, cuatro, ¿no? O como Elizabeth Taylor, esa artista famosa, se ha casado 8 veces, imagínense. Entonces, es importante el antecedente de matrimonios previos. La frecuencia, ¿se acuerdan que hemos hablado sobre la frecuencia? Y se ha visto que la frecuencia es importante, ¿no? En relación también a las probabilidades de embarazo. Hemos dicho, ¿se acuerdan? Que la frecuencia debe ser mínimo 4 relaciones sexuales a la semana, para que haya mayor probabilidad de embarazo. El otro son las técnicas del coito. Mire, imagínense otra pregunta bastante íntima. ¿Cómo hace qué tipo de técnicas de coito hace? Y ahí viene la Kama Sutra, ¿no? ¿Se acuerdan? Kama Sutra, diferentes formas de tener relaciones sexuales. Es importante porque hay unas técnicas de coito que pueden ser en contra de la fisiología, ¿no? De la relación sexual y puede ser que esté ocasionando una infertilidad. O puede haber una actividad extragenital. ¿Qué significa eso? Que que no tiene relaciones normales con genitales, puede extragenital. Les voy a contar una anécdota. Una paciente que tenía cada vez infecciones en la vagina, ¿no? Unas vulvovaginitis. Y tenía sobre todo vulvovaginitis que yo le tomaba cultivo y me salía Escherichia coli, Escherichia coli. Le daba tratamiento, mejoraba un poco y nuevamente. Al final, después de varias consultas, viene la paciente y casi llorando me dice, doctor, continúo con la infección, pero quiero contarle algo muy íntimo, me dice. Mi esposo le gusta tener relaciones extragenitales, en este caso, primero tiene relaciones anales y después vaginales. Miren la barbaridad de este hombre, que a la pobre mujer le hacía de que tenía vaginitis cada vez. Imagínense esa técnica o esa actividad extragenital. Entonces como ven ustedes, una anamnesis nos puede llevar a una revelación de una mujer que tiene estas características de actividad extragenital.
Es importante también compatibilidad sexual de pareja, ¿no? Entonces, es importante el diálogo entre la pareja. Puede ser el uso de lubricante, porque la mujer cuando empieza a tener la penetración ya tiene dolor. ¿Y qué mujer va a querer tener relaciones con dolor? Sí, la relación sexual es placer, ¿no? Por eso la mujer ya los rechaza. O es un trauma en la mujer tener relaciones, ¿no? Entonces, el varón tiene que comprender, por eso, compatibilidad sexual de mujer, lo que significa que puede ser un poco por un cambio, alteración de tipo hormonal, no hay buena lubricación fisiológica y deben usar lubricante, pues, la mujer. Y por eso compatibilidad sexual de pareja. O, o también dentro de la compatibilidad están las duchas vaginal también, que no, bueno, no es recomendable. Otro factor que es importante dentro de la amnesis en la mujer es el reflujo seminal importante. ¿Qué significa? Que a la mujer se le debe preguntar que en su relación, después de la eyaculación, si tiene la salida inmediata del semen eyaculado. Entonces es un factor importante porque hay algunas mujeres tienen relaciones y empieza el reflujo, ¿no? Entonces ya no tiene la capacidad de los espermatozoides de poder penetrar en el cuello uterino. Entonces, ante esta revelación de reflujo seminal, muchas veces nosotros debemos orientarles que inmediatamente de la eyaculación se coloque una almohada debajo de la colita para que esté en altura y no pueda haber reflujo. Bueno, y lo que hemos ya mencionado, los hábitos es importante, en este caso el alcohol, han visto que influye sobre la espermatogénesis y la ovogénesis. El cigarro, hemos visto que altera incluso el moco por la presencia de hidrocarburos, parte de tabaquismo, o el uso dentro de los hábitos o hábitos de drogas, ¿no? Como los tranquilizantes dentro de los medicamentos o de drogas que son como las drogas que están prohibidas de ingerir, o los medicamentos del tipo de los tranquilizantes tricíclicos, fenotiacinas, ezepina, etc. En la anamnesis también un dato muy importante es la anamnesis médico-quirúrgica, como ya hemos mencionado, antecedentes de tuberculosis, procesos inflamatorios pélvicos, cirugías pelvianas y endometriosis, temas que hemos llevado cabalmente a un principio, cabalmente para que puedan entender este tema que es muy importante. Otros son los antecedentes de obesidad, ¿no? La obesidad que puede estar relacionado con la diabetes, también que es otro factor etiológico de infertilidad. O la baja de peso importante, hemos visto, ¿se acuerdan? En aquellas, sobre todo ya niñas que empiezan a hacer dietas a sus 15 años, ¿no? O el ejercicio exagerado, sobre todo actualmente que está en boga los gimnasios, ¿no? La zumba, pero exagerada la zumba, los gimnasios, llevan también un factor etiológico de infertilidad, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Y por último, tenemos el estrés, que también hemos mencionado en varias oportunidades. El estrés, tanto en el varón como en la mujer, lleva a una infertilidad por un bloqueo a nivel central, sobre todo a nivel del hipotálamo, ¿no? Inhibiendo la secreción, ¿no? De hormonas. Entonces, es importante la anamnesis. Ahora, dentro de la anamnesis en el varón,
Para hacer el diagnóstico es importante una anamnesis minuciosa. Por eso es recomendable que a la consulta vaya la pareja. Por eso maneja un manejo de paciente infértil, pareja. Cabalmente para hacerle estas preguntas al varón, pero en nuestro medio es bien difícil porque el machismo del varón hace de que, ¿qué voy a hacer yo en la consulta donde el ginecólogo y no quieren ir? Imagínense. Y hay gran parte tenemos que manejar según datos de una buena anamnesis en el varón. Entonces, aquellos varones inteligentes que acompañan a su pareja, realmente es importante para hacerles estas preguntas. ¿Usted ha tenido parotiditis, las famosas paperas? ¿A qué edad ha tenido? Y si ha tenido una complicación como una orquitis, se le pregunta, o una epididimitis por un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Sobre todo ya las epididimitis se presentan en jóvenes ya que hacen viernes de soltero y se agarran una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea, ¿no? Si ha tenido, si tiene diabetes, ¿a qué edad ha empezado la diabetes? Si tiene ha tenido tuberculosis, ¿no? Miren datos tan importantes. Debe preguntarse dentro de los riesgos ambientales y la influencia de algunos tóxicos previamente analizado, que haya estado expuesto a muchas veces productos tóxicos. Debemos enfocar los hábitos sexuales y dentro de eso está la impotencia, si ha tenido impotencia o tiene, ¿no? ¿Qué significa que no tiene capacidad de erección o tiene una erección no completa, lo cual impide una buena penetración? En relación al líbido, es importante hacer una buena anamnesis. Y aquí vemos la eyaculación precoz que hemos en varias oportunidades ya hemos explicado, entonces ustedes ya saben qué es la eyaculación precoz. Y dentro de los hábitos sociales o ambientales tenemos el alcoholismo y el tabaquismo que influyen en la espermatogénesis. Otro dato muy importante es el antecedente de fertilidad previa que se debe evaluar adecuadamente, porque muchos varones mienten por su machismo. No, yo tengo en otra mujer un niño y yo soy fértil y a veces no quieren reconocer su infertilidad. Y nuevamente el estrés en el varón también juega un papel importante en la misma, como un mismo factor a nivel central. La obesidad es importante relacionado con la diabetes, la pérdida de peso. Y un dato muy llamativo, importante, es la alopecia que puede presentar ya en etapa joven, a los 22, 25, aquellos que ya empiezan a tener alopecia y a los 26 ya son pelados. Entonces hay un factor que estos pueden ser infértiles. La alopecia precoz es un signo de infertilidad. Y bueno, la malnutrición, como hemos visto, aquellos que no tienen buena nutrición afectan indirectamente al hígado y esta afección del hígado impide la producción de la hormona transportadoras de las hormonas sexuales. ¿Cómo andamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver el examen físico. Y dentro del examen físico de una mujer, la recomendación es de que debe ser minucioso. Debemos detectar anormalidades sistémicas y endócrinas, ¿no? Entonces el examen físico tiene que ser un examen físico general, no solo irse directamente al ginecólogo, general tiene que ser. Lo que sí que significa desde los cabellos de la cabeza hasta los pies. Y ahí vemos
A nivel del cuello, podemos estar frente a alteraciones tiroideas, ¿no? Con nódulos o tumores que alteran su funcionalidad. Debemos investigar la parte adrenal de las glándulas suprarrenales, las alteraciones metabólicas como la diabetes. Y dentro del examen físico también debemos ver en la mujer, porque la mujer en ginecología debe sacar toda la ropa y tenemos que ver por segmentos. Y podemos estar frente a la presencia de un hirsutismo, ¿no? ¿Qué significa hirsutismo? Ustedes ya saben, ¿no? Presencia de vellos a nivel de diferentes partes del cuerpo. Que puede ser este un signo o un estigma de virilización también, el hirsutismo. O puede estar asociado al estigma de virilización la calvicie, algunas mujeres que tienen calvicies regionales, eso, cuando vemos el cabello debemos descartar, ¿no? Y un dato muy importante también es el enroquecimiento de la voz. Aquellas mujeres que tienen una voz media enroquecida tienen estigmas de virilización. A pesar de que algunas mujeres son un poco ronquitas, como Ana Gabriel, que canta tan lindo, no es porque tenga virilización, sino porque tiene una característica de ese tipo de voz, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta el enroquecimiento de la voz. Si ustedes ven, en algunas viejitas tienen una voz enroquecida porque tienen más andrógenos, ¿no? Estrógenos. Y el otro dato al examen físico, la distribución del vello pubiano. Ustedes saben, la distribución del vello pubiano es de forma triangular con base superior. Y cuando hay alteraciones, sobre todo estigmas de virilación, tienen en forma romboidea, lo que significa que tienen vellos hasta la cicatriz umbilical. Y otro dato de virilización muy importante al examen, a la inspección, sobre todo de los genitales externos, es el tamaño del clítoris. Entonces, muchas veces podemos estar frente a una mujer que tiene un clítoris bastante grande, ¿no? Es un estigma de virilización. Otro dato dentro del examen físico es la obesidad, ¿no? Debemos hacer todos los estudios de la obesidad, la masa corporal, e investigar si esa obesidad también puede estar asociada a una diabetes. Debemos ver también el desarrollo sexual secundario, ¿no? Como vamos a ver este tema del desarrollo sexual, ¿no? Cuando vamos a llevar el tema de adolescencia. O puede haber también dentro del examen físico los signos de hipo o hipertiroidismo. Debemos examinar la mama, ¿no? Para descartar nódulos también, quistes o no, o masas tumorales, porque no vamos a poder diferenciar si es sólido o líquido. Masas tumorales y sobre todo al hacer la expresión en el examen físico de la mama, podemos tener la presencia de galactosea. Sobre todo por eso el examen de mama podemos pesquisar la galactosea. Y saben ustedes que la galactosea muchas veces está dado por una alteración hormonal que es la hiperprolactinemia. Entonces, la hiperprolactinemia es importante descartar, ¿no? Porque una hiperprolactinemia nos puede llevar muchas veces a tumores a nivel de la hipófisis, micro o macroadenomas. Y sobre todo un macroadenoma nos puede alterar la visión por una compresión del quiasma óptico, ¿no? Son las hemianopsias, donde la mujer no mira lateralmente, ¿no? Imagínense, entonces, ¿cómo podemos hacer un examen físico y descartar estas situaciones? Entonces, el examen físico incluye el examen ginecológico completo con el fin de descartar alteraciones genitales como son malformaciones, tumores, modificaciones del tamaño ovárico,
o procesos anexiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí he puesto que la toma de muestra de Papa Nicolau. En el examen físico, cuando viene la paciente, muchas veces hay que aprovechar también de hacerle un Papa Nicolau, porque algunas pacientes o nunca se han hecho o se hacen cada que se acuerden, cada 2 años, cada 3 años. Entonces, ustedes saben que la indicación del Papa Nicolau es que se hagan cada año. También nosotros como ginecólogos tenemos que hacer un examen al varón, ¿no? Y este examen debe ser también completo y orientado especialmente a descartar endocrinopatías y anormalidades congénitas, sobre todo del tipo, ¿se acuerdan que hemos hablado del criptorquismo o la criptorquidia, la hipospadia, la ausencia congénita del vas de frente, la ginecomastia, ¿no? Sobre todo aquellos varones que creen que son musculosos y lo que tienen es una ginecomastia. La presencia de varicoceles, ¿se acuerdan? O a la palpación de los testículos podemos estar frente a una atrofia testicular o alteraciones del tipo de las prostatitis o vesiculitis, ¿no? Es importante en el varón el examen físico. Bueno, y posteriormente tenemos que pedir exámenes de laboratorio también, un hemograma para enfocar que si no hay anemia, y si no hay alteraciones hemáticas, un examen de orina para descartar infección urinaria o presencia de sedimento de muchas alteraciones, ¿no? Como presencia de azúcar, que se relaciona con una glicemia y la glicemia con una diabetes. El grupo sanguíneo es importante porque tenemos incompatibilidad de subgrupos que pueden llevar a alteraciones en un embarazo y posteriormente abortos o partos inmaduros o prematuros, lo cual lleva a una infertilidad por falta de descendencia. Entonces, ustedes como ven, el enfoque lo tienen que tomar con ese conocimiento que hemos dado, que reiteramos, pero ustedes que tienen que relacionarlos y enfocarlos, ¿no? Tenemos que ver dentro del laboratorio la funcionalidad de muchos órganos, como la tiroides, si pedimos T3, T4, TSH, o de las glándulas suprarrenales, como pidiendo la 17 ketosteroide, cortisol. Y bueno, debemos hacer un perfil hormonal, ¿no? Tanto en el varón como en la mujer se hace ese perfil hormonal, que es la folícula estimulante, el luteinizante y la prolactina. Bueno, dentro del diagnóstico es importante analizar el espermiograma. El espermiograma que tiene varios parámetros de análisis y dentro de estos parámetros está el recuento espermático, que actualmente ya no se da mucho valor. Antes se daba y era determinante la cantidad, ¿no? Ahora los otros valores juegan también un papel muy importante, aparte del recuento espermático. Entonces se dice que en el recuento espermático no debe ser inferior a que tenga menor de 20 millones por ml de espermatozoides. La motilidad es un factor muy importante en el espermiograma y como factor de infertilidad. Y para tener mejor conocimiento, se le ha dividido en 4 grados. El grado 4, ¿qué significa? Que los espermios presentan buena motilidad de traslación. El grado 3, la motilidad es rápida, pero errática. El grado 2, la motilidad de desplazamiento lento. El grado 1, la motilidad solo es de la cola no se mueve sin desplazarse. Y el grado 0, no, pues el grado 0 no hay espermios móviles. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de valorar la motilidad espermática. Y debemos también considerar
que un espermiograma normal, cuando el 60% de los espermios están en grado 3 y 4. Es importante este concepto, ¿no? Entonces, para que sea normal el espermiograma, tiene que tener este 60% en relación al grado 3 y 4. El otro parámetro que se ha tomado muy en cuenta últimamente, en estos últimos años, en todos los congresos que hemos ido de infertilidad, lo toman en cuenta, es la morfología. Se considera normal un espermiograma cuando no hay más del 30% de formas anómalas. Si tenemos más de 30% de formas anómalas, es un espermatograma alterado. Puede ser ahí factor de infertilidad. ¿Qué estoy haciendo? Aquí está. Y dentro de estas alteraciones morfológicas tenemos las alteraciones de la cabeza del espermatozoide, donde vamos a tener cabezas redondas, fusiformes, gigantes, dúplex, que es decir, espermatozoides de dos cabezas, ¿no? Ahí están. Que estas alteraciones morfológicas impiden que sean espermatozoides con capacidad de penetrar en el óvulo. O pueden tener alteraciones del cuello. Caramba. Alteraciones del cuello, como son la retención de vacuolas citoplasmáticas en forma de collar. La presencia de ese collar en forma de collar es otra alteración morfológica. O alteraciones de la cola, donde tenemos una cola doblada, encorvada, doble cola, ¿no? Otra alteración morfológica. Y bueno, también puede haber una alteración de la ausencia de una enzima que es muy importante para la penetración en la zona pelúcida, ¿no? Que es la acrosina. La ausencia de la acrosina es también otro factor que puede llevar a una infertilidad. El otro parámetro del espermatograma es el volumen. Aquí no es cuestión, cuanto más volumen tenga, mayor capacidad de fertilización. No, tiene que haber parámetro y el volumen normal es de 2 a 6. Un volumen superior a 7 es anormal, puede ser causa de infertilidad, ¿no? Miren, así que hay que tomar en cuenta este concepto. La titulación de la fructosa es otro de los parámetros. La fructosa y las prostaglandinas son productos que secretan específicamente las vesículas seminales. Entonces, la titulación de la fructosa es un índice de la actividad secretora de las vesículas seminales. Entonces, en pacientes que tienen asospermia, no hay espermatozoides, la sola presencia de fructosa excluye que tal condición sea debida a una ausencia congénita del vas deferente. Este concepto es muy importante para poder ver la lógica y entender cuál es la causa de la infertilidad. Entonces, la titulación de la fructosa nos da, ¿no?, ese concepto de que la paciente azospérmica, la sola presencia de fructosa excluye que tal condición sea debida a una ausencia congénita del vas deferente. Otro parámetro, tiempo de licuefacción. Ustedes saben, ¿no?, que el semen eyaculado se forma inmediatamente, que se eyacula se forma hidrosol, sufriendo inmediatamente una coagulación muy rápida, ¿no? El semen se coagula, ¿no?, cabalmente para proteger del pH de la vagina. Entonces es importante el tiempo de licuefacción. Y se dice que se revierte a la fase líquida, después de haber producido la coagulación, a la fase líquida aproximadamente a los 20 minutos. Entonces, y si el tiempo de
liquefacción no ocurre en este periodo de los 20 minutos y ocurre en el periodo de 40 a 60 minutos, se considera patológico. Otro parámetro, perdón. Otro parámetro es el estudio citológico, ¿no? ¿Qué significa el estudio citológico? La presencia o la existencia de leucocitos en número elevado que puede ser producto de una infección tanto de la próstata, de las vesículas seminales, el epidídimo o el tracto urinario. Otro parámetro, el pH, que es importante. El pH de la secreción prostática es normalmente ácida. En cambio, el pH de la secreción de las vesículas seminales es alcalino y por tanto dan un semen que tiene un pH entre 7.2 y 7.8. Otro parámetro, la aglutinación. Normalmente no debe haber o no debe existir ningún tipo de aglutinación espermática en el semen. ¿Qué significa aglutinación? Que los espermatozoides, en vez de seguir un trayecto hacia la cavidad uterina, empiezan a dar vueltas, se aglutinan, ¿no? Se apelotonan. Entonces, eso es una situación anormal que se ve en el espermiograma. Entonces, de presentarse la aglutinación, se la considera un parámetro alterado dentro del espermiograma. Otro parámetro que es también importante, sobre todo desde el punto de vista de descarte de infección, es el bacteriológico, donde tenemos conceptos de que el fluido seminal es bacteriostático y los cultivos muchas veces son normales y negativos. Entonces, un espermiograma normal, cuando el espermiograma es normal, se tiene el concepto de que descarta una patología endocrina. La presencia de oligoespermia severa o azospermia debe efectuarse la evaluación endocrina. Es importante estos conceptos para enfocar desde el punto de vista endocrinológico. Y bueno, dentro de los factores femeninos vamos a ver también que existen en relación, en este caso, como factor vaginal, dentro del diagnóstico, la determinación del pH vaginal, que se realiza desde el fondo vaginal, el fondo del saco posterior, con un papel de pH. Y normalmente el pH de la vagina oscila entre 4.5 y 8.5. Los valores del pH por encima de estos menores de 4.5 o mayores de 8.5 es un pH alterado que puede ser el factor vaginal, ¿no? Dentro del diagnóstico de infertilidad. El factor cervical, como ya hemos mencionado, el moco cervical actúa como una válvula fisiológica, un tapón, permitiendo o evitando la penetración de los espermatozoides en las diferentes etapas del ciclo menstrual. La migración de los espermatozoides a través del canal cervical depende de tres factores: de la motilidad de los espermatozoides, de la estructura fibrilar de la mucina, lo que hemos dicho que el moco debe ser filante, ¿no? De la configuración morfológica de las criptas cervicales, que sirven muchas veces de verdaderos depósitos de los espermios, ¿no? Este concepto ha llevado a investigaciones de muchos científicos, ginecólogos en este caso, donde han visto que en las criptas cervicales puede quedarse un espermatozoide incluso 24 horas, porque estas criptas cervicales tienen una mucosa con una secreción que puede
hacer de que el espermatozoide pueda vivir en estas criptas. Entonces, un concepto que hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Es importante también dentro del diagnóstico, caramba, dentro del diagnóstico hacer un test postcoital. ¿Qué es el test postcoital? Este test postcoital se efectúa en la fase preovulatoria del ciclo, antes de que ovule, con la recomendación de que debe tener una abstinencia sexual la pareja de 2 días previo al test. ¿Ya? Y la técnica es sencilla. Se le indica a la paciente que tenga relaciones sexuales y inmediatamente antes de las 2 horas debe llegar al consultorio y en el consultorio le decimos de que se desvíe, se ponga la bata, todo en posición ginecológica y se coloca un espéculo sin lubricante, ¿ah? Sin lubricante, y se toma la muestra del fondo de saco, una primera muestra, del fondo de saco vaginal, del exocervix y del canal cervical con una pipeta especial y se coloca en el porta para llevar al microscopio, pero antes de llevar al microscopio, el porta se cubre con el cubre objeto y se debe hacer la muestra en un microscopio con un aumento mayor de 400 y debe tener la característica para que sea el test postcoital positivo, ¿no? Debe tener la característica de ver 1 a 25 espermatozoides por campo. Entonces, cuando vemos estas características del test postcoital, significa que es positivo. Si no tiene estas características, es negativo, y ahí vemos también como un estudio que nos puede llevar a un cuadro de infertilidad. Y dentro, para el diagnóstico del factor uterino, es importante hacer el estudio, ¿no?, de las técnicas de diagnóstico de factores uterinos, que incluye el estudio histológico del endometrio. Entonces, ¿cómo se hace este estudio histológico del endometrio? Mediante una biopsia con una jeringa de Karman. Ya les explicaba cómo era la jeringa de Karman, ¿se acuerda? Con 2 válvulas que lleva a una presión negativa, se debe conectar con una cánula de diferente calibre y se pueda sacar tejido endometrial y se lleva a un estudio histológico. El otro es el cultivo del endometrio, también que podemos hacer mediante esta técnica de la jeringa de Karman para sacar un poco del endometrio. La histerosalpingografía, ¿se acuerda que hemos hablado? Cómo se hace la histerosalpingografía para saber, sobre todo, en este caso, la permeabilidad de las trompas, uno, ver la cavidad uterina porque se coloca un contraste, ¿no? Y la permeabilidad de las trompas por el goteo a nivel de la cavidad peritoneal, que significa el signo del goteo, permeabilidad. Y si están obstruidas, no tenemos este signo. El estudio de la histeroscopía, que es muy importante, una fuente de luz, que es el histeroscopio, podemos ver desde el endocérvix hasta la cavidad uterina y descartar ahí todos los procesos, ¿no?, que puede haber, digamos, múltiples adherencias, síndrome de Asherman. Y el estudio muy importante, la base del estudio del diagnóstico de la infertilidad es el estudio de la laparoscopía. Entonces, la laparoscopía es un estudio importante que debe tener dentro del factor uterino realizar la laparoscopía. Y bueno, el factor tubárico dentro del diagnóstico. Aquí nuevamente ya hemos adelantado que es la histerosalpingografía, que muchas veces tiene un valor diagnóstico y terapéutico.
¿qué podemos decir dentro del valor terapéutico? Que muchas veces trompas que están obstruidas parcialmente por un factores no de tipo inflamatorio, alguna obstrucción de esas características, al meter compresión el contraste podemos destapar estas trompas, ¿no? Entonces la histerosalpingografía tiene un cierto valor terapéutico, cierto valor, no es una cosa que se debe hacer para destapar, cierto valor terapéutico. Un 70% de las pacientes sometidas a este tipo de exámenes y que se demuestren trompas permeables, muchas veces después de este estudio de la histerosalpingografía, se embaraza antes de un año. Y bueno, la laparoscopía que hemos reiterado que es la base, ¿no? Es un elemento diagnóstico muy importante en el estudio de la pareja infértil. Las indicaciones en el campo de la infertilidad son diagnóstico de obstrucción y patología de fimbrias, diagnóstico de factores peritoneales, salpingolisis, aspiraciones de secreción endotubáricas y la biopsia de ovario nos sirve laparoscopía para realizar. También mediante la laparoscopía vemos patologías ováricas, podemos hacer diatermocoagulaciones en caso de que haya focos endometriósicos, mediante la laparoscopía vemos esto, aspiración de ovocitos, ¿no? Para fertilización in vitro, diagnóstico de patología uterina, ver si no hay malformaciones congénitas, diagnóstico de malformaciones, ya hemos adelantado, patológicas y diagnóstico de malformaciones congénitas, y podemos hacer incluso correcciones de retroposición uterina, porque a veces la retroposición uterina es un factor, ¿no?, de infertilidad. Porque, ¿cómo podemos explicar esto? Cuando hay retroposición uterina, el cuello uterino está muy anterior y superior. Entonces, la eyaculación es abajo, en la vagina, en el fondo del saco, y los espermatozoides no tienen capacidad por esa alteración del orificio cervical externo por la retroposición, entonces es un factor de infertilidad. Y tenemos el factor peritoneal dentro del diagnóstico, donde muchas veces observamos múltiples adherencias por la laparoscopía. Y hacemos diagnóstico y tratamiento. Desprendemos todas las adherencias, limpiamos y muchas pacientes se embarazan posteriormente. Dentro de los factores ováricos debemos hacer un estudio del diagnóstico de anovulación, cuando no hay ovulación, o insuficiencia del cuerpo lúteo, que puede hacerse mediante los siguientes métodos, ¿no? Anovulación, cuando podemos utilizar el método de la temperatura basal. Sabemos que el alza de la temperatura superior a 0,2 es un signo de que va a ovular. Y si no tenemos esa característica, podemos estar frente a anovulación. O agarrar, poner un espéculo, tomar una pinza de Bowsenman y vemos el moco cervical. Tomamos del lugar del orificio cervical externo el moco cervical y vemos las características que tiene este moco. Si es un moco filante con buen estímulo estrogénico, cuando abrimos la pinza de Bowsenman, ese moco no se va a romper. En cambio, si hacemos ese estudio y abrimos la pinza y se rompe, entonces está alterado su filancia y puede ser debido a una insuficiencia de estímulo estrogénico, sobre todo hormonal. Bueno, y por último, tenemos el tratamiento de la infertilidad. Y el tratamiento depende del factor, ¿no?, que ocasiona la infertilidad. Si en la vagina hay una alteración del pH por infección, se debe hacer tratamiento de la infección con óvulos, ¿no?, o tratamiento oral.
Si hay alteraciones al nivel del moco cervical por aumento de células o porque existe anticuerpos antiespermáticos, entonces el tratamiento debe estar enfocado en relación a eso. Si tenemos alteraciones del endometrio por múltiples adherencias, entonces el tratamiento es sacar esas alteraciones, adherencias y darle un tratamiento, como decimos, bombardear con hormonas, ¿no? Estrógenos y progesterona. Y de las trompas, muchas veces el tratamiento puede ser de una microcirugía de permeabilización de las trompas o laparoscopía y desprender todas las adherencias tubováricas, peritoneales, todo eso. Entonces el enfoque está en relación al factor que ocasiona la infertilidad. En el caso de los ovarios, que puede ser de que tengan alteraciones en la formación del folículo, entonces damos estimuladores para la formación de folículo, ¿no? ¿No? Como el acetato de, a ver, ¿quién se acuerda? Lo que viene con el nombre de Planifen. ¿Cómo es, muchachos? Que están cansados. Bueno, la tarea va a ser para que ya después de dar toda la parte teórica, ustedes enfoquen el tratamiento dependiendo del factor que ocasiona la infertilidad. Entonces, investiguen, ¿no? Es importante que investiguen todos los factores y ustedes le dan el tratamiento. Así que a estudiar, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Cuál es tu Eh, nombre? Michelle Dierks, tengo una preguntita. Es medio tarde, pero ¿cómo afecta el colocar el espéculo sin lubricante o con lubricante, por ejemplo, en el test postcoital? ¿Sabes qué es el lubricante, no? Se le pone vaselina. Sí. Entonces, para hacer ese estudio del test postcoital no debes colocar vaselina porque te altera, los puedes matar a los espermatozoides. Entonces, estamos Ya. viendo que tienes que ver de 1 a 25 espermatozoides móviles. Entonces, Ok, esa es la característica de la especuloscopía sin lubricante. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como ven, este tema de manejo de paciente infértil es un tema tan largo, imagínense, ahora mismo estamos ya casi a la hora y media de clase, pero bueno, lo importante es que aprovechen y estudien, investiguen, si quieren ser buenos médicos, tienen que tener un conocimiento profundo, cabal y lógico, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Al no haber más preguntas, damos concluida la clase. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buena noche. Hasta luego, doctor. Gracias.